Sin dar esos minutos de cortesía que se suelen dar, porque no sé qué, porque como estamos todos, y luego todos tenemos obligaciones, incluso algunos muy puntuales, sobre las 6 y pico de la tarde, pues nos conviene dejarnos de cortesías y empezar con la función. Estamos dentro del 21º Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación. Quiere decirse que esta convocatoria, esta broma, empezó en el año 95 en Buenos Aires, acompañando, me parece que era la tercera edición de las cumbres iberoamericanas. Hemos seguido todas las cumbres en la ciudad donde se han celebrado, acompañando con este foro, y estamos en la 21ª edición. Lo hemos titulado La conversación de Europa con América Latina. Ya he dado cuenta a los participantes de quienes han intervenido esta mañana y el éxito con la que lo han hecho. Esta tercera sesión, la primera se llamaba Cómo interesar a Europa por América Latina. Esta segunda se llama Distintos populismos para distintos problemas, entre interrogantes. Y trata de acercarse al panorama político de América Latina y lo que ha sido este fenómeno, este contagio populista, los destrozos institucionales que haya podido producir, la mayor integración de la población indígena que haya tenido como consecuencia y al mismo tiempo, pues sin perder de vista que en Europa los fenómenos populistas pues se han expandido al rebufo de la crisis y han alterado el panorama político, ¿vale? Que no es una cosa lejana, sino que la tenemos aquí. La victoria de Syriza en Grecia, la pujanza del UKIP en el Reino Unido, etcétera, Marine Le Pen aquí, tal. Y se trataba un poco de trazar si existe alguna clase de paralelismo, algún parecido entre los populismos europeo y latinoamericano, o si hablamos de fenómenos distintos que estén más cerca del caudillismo allí, al caudillismo y al indigenismo, y aquí más cerca de los indignados y la protesta social, etcétera, consecuencia de la crisis, y algún pronóstico sobre si esos fenómenos populistas se perderán color según se aproximen al poder. El poder exige a quienes aspiran a él pues ejercicios de idoneidad y si Europa puede aprender o lo que sea de la experiencia latinoamericana. Entonces, para abordar todas esas y otras cosas y dejando espacio para que pueda haber un coloquio, puedan ustedes preguntar, pues están aquí los que ven ustedes delante. No sé, presidente, si quieres hablar al principio, al final, en medio. No, te veo entregado, pero vamos. Tú eres el coordinador. Bueno, pues yo casi estaba por... Me parece que eres la persona de más autoridad por darte la palabra, sí, por darte la palabra para que cierres las intervenciones. Voy a pedir brevedad, concisión, más que brevedad, para que haya tiempo después de abrir el coloquio. En ese caso, pues siguiendo el orden estrictamente, me parece que alfabético, le daría en primer lugar la palabra a Martín Caparrós, cuya biografía tienen ustedes por ahí, se la voy a ahorrar, periodista y escritor, procedente de Argentina, establecido aquí y conocido en los medios de comunicación también, no solo por sus novelas y sus ensayos, sino también por sus columnas periodísticas con notabilísimo éxito. Me ha dicho, de todas maneras, que no tiene firmada la exclusiva con nadie, o sea que alterna la seda con el percal, que se dice en términos taurinos.
De manera que, si quieres tú empezar por lo que tienes más cerca, lo que has conocido mejor, el populismo peronista, kirchnerista y demás, este último periodo de 12 años, y qué horizonte ves después, qué perturbaciones hayan podido producir ese largo ciclo, y alguna aproximación a otros fenómenos más o menos colindantes en la misma América, lo que quieras. Conciso, te voy a dar, pues eso, 10 minutos, un cuarto de hora, y adelante. Vale, gracias. Siempre me confundió eso de cambiar la seda por el percal, nunca tuve demasiado claro de qué se trataba, sobre todo porque los tangos tienen una imaginería con la idea de cambiar la seda, o más bien el percal por la seda. Es la chica de los suburbios que llega al centro, pero para eso, por supuesto, entrega el alma, y a veces no solo el alma. Entonces esa idea me confunde un poco y no sé si tengo que entregar el alma o no solo el alma, o qué será lo que tengo que hacer para estar a la altura de la cuestión. En cualquier caso, parece que vamos a hablar de aquello que yo me empeño desde hace un tiempo en llamar la derecha populista latinoamericana. Digo, si hay algo que complica las cosas con respecto a estos movimientos, es su pretensión de instalarse a la izquierda del espectro político, y eso es lo que yo cuestiono básicamente. Para eso quería hacer un par de consideraciones. Yo creo que el origen de la mayor parte de estos movimientos, en el caso argentino es cristalino, pero creo que esto se puede aplicar a otros también, es que son los que supieron ocupar el espacio más apetecido en la política de los últimos 15 años, probablemente de los últimos 5 años en Europa y en América Latina, y sobre todo en Argentina bastante antes, a partir del año 2000, somos siempre precursores en desastres, que es el espacio de la antipolítica, ¿cierto? El espacio de todo ese sector de la ciudadanía que ya no encuentra representación en los políticos, que más bien por razones diversas los detesta, que los acusa de corruptelas, de trabajar para sí mismos, de ineptitud y de tantas otras cosas. Ese espacio de la antipolítica yo creo que es, como lamentablemente o no, el espacio más fecundo de la política actual. Y claro, quienes lo ocupan, varían según las situaciones, según las coyunturas. Pero es cierto que en América Latina fueron, sobre todo, esos movimientos que ahora definimos como populistas. En el caso de Argentina está clarísimo, quiero decir, después de la gran crisis 2001-2002, que se sintetiza en el grito de que se vayan todos, siendo todos los políticos profesionales, bueno, aparece, después de esta brutal crisis de representación en la que mucha gente decide que ya no se siente representada por aquellos que deberían hacerlo, que por lo tanto no quiere delegarles más su voluntad política, y que durante un breve lapso se ponen a buscar formas de recuperar la administración de esa voluntad. Es la época de asambleas, de mucha gente en la calle, de un ejercicio supuestamente más directo de la voluntad política. Después de eso aparece una especie de papá bueno, representado por Néstor Kirchner, cuya principal función es la de restablecer la confianza en la delegación. Volver a convencer a suficiente cantidad de ciudadanos de que vale la pena entregarle a ese señor y a los suyos su voluntad política. Está claro que en el caso de buena parte de los países latinoamericanos, y sin duda de la Argentina, esto tiene que ver con las políticas neoliberales de los años 90. Son ellas las que crean ese vacío y ese aborrecimiento de la política del que después se aprovechan estos movimientos. Y oportunistamente, y ya que está aquí don Felipe González, después yo querría preguntarle en qué medida España, y España bajo su mando, se siente responsable por ello, porque hay que se sabe que en la Argentina, sin ninguna duda, buena parte de esas políticas de achicamiento del Estado y venta de los bienes públicos
de los ferrocarriles, de los teléfonos, del agua, de las aerolíneas y demás, del petróleo y demás, etcétera, fueron hacia empresas españolas. Pero bueno, Martín, de verdad, con todo lo que tenemos encima, ¿nos vas a cargar con que somos los culpables del populismo en la Argentina? O sea, esperemos. Vamos a llegar hasta ese extremo. Entre las causas muy eficientes, sin duda, estuvo el hecho de que cantidad de empresas españolas se compraran todos los servicios públicos nacionales que, privatizados, produjeron en buena parte esta incomodidad que después derivó en esto. Me gustaría que lo charláramos, me parece que es una línea que vale la pena explorar. Habrá respuesta. Me parece muy bien. En cualquier caso, lo primero que es interesante es cuando aparece como calificación positiva la de populismo. Populismo durante décadas fue una descalificación. La izquierda más tradicional hablaba de populismo cuando quería referirse a aquellos partidos que con discursos aparentemente populares, aparentemente de izquierda, en realidad lo que querían hacer era preservar el poder dominante y engañar a ese pueblo al que se referían. Es curioso que a partir de principios de los años 2000 hay una serie de movimientos que reivindican para sí, orgullosamente, esa condición que hasta entonces había sido descalificadora. Y un par de las condiciones de estos movimientos es que me interesaba señalar. Una de ellas, que fue muy decisiva y que sigue produciendo efectos, como por ejemplo las elecciones de ayer en la Argentina, es que estos movimientos deciden que es importante constituirse en un sistema político de enfrentamiento fuerte. Es decisivo tener enemigos. Y lo teorizan, quiero decir, Laclau, Chantal Mouffe, etcétera, teorizan claramente sobre este asunto, como para un movimiento de estas características la constitución del enemigo es básica. Por varias razones, fundamentalmente porque permite aglutinar, porque permite cohesionar a una serie de sectores que no necesariamente tienen otros elementos que los cohesionen, que no tienen un programa común, que no tienen un origen común, que no tienen una cultura común, y que entonces para decir, bueno, nosotros quiénes somos, la respuesta más fácil es, somos los enemigos de aquellos. Entonces, en la constitución del enemigo está como la base de la identidad de esos grupos. En varios de los casos, y en un tema que me toca ya más particularmente, intentan constituir como enemigo a la prensa. En la Argentina eso se vio clarísimo. El gobierno kirchnerista constituye como su enemigo principal a un grupo de prensa, el Grupo Clarín, con el que había estado firmemente aliado durante los 5 primeros años de su gobierno. En un momento se separan y lo empiezan a acusar de cosas horribles cometidas supuestamente durante la dictadura de los años 70, como si en el año 2005 no hubieran podido saber que habían cometido esas atroces alianzas, que en muchos casos eran ciertas, pero que 2 años antes no les habían impedido asociarse con ellos. Claro, constituir a la prensa como enemigo es un golpe astuto, porque no solo el enemigo es un enemigo fácil en algún sentido. Quiero decir, una cosa es pelearse con la prensa, te puede sacar un par de titulares, te molesta. Otra cosa es pelearse, no sé, con las petroleras que te pueden dejar sin gasolina un país y por lo tanto lo paralizan. Y además eso permite ese control sobre el discurso que estos sectores les importa tanto, porque todo lo que diga esa prensa va a estar teñido del hecho de que supuestamente son los enemigos. Entonces, claro, si son enemigos no se puede creer en nada de lo que informan. Lo que informan está fácilmente descalificado porque lo hacen por su interés en el enfrentamiento. Con lo cual, la constitución de la prensa como enemigo es una táctica que ha funcionado perfectamente bien. Y por otro lado, lo que hay que tener en cuenta es que, en general, estos sectores funcionaron durante una época de gran prosperidad económica en la región que tenía que ver con el aumento de los precios de las materias primas que cada uno de esos países exportaba. En la Argentina son más productos agropecuarios, en Venezuela, como saben, el petróleo, el cobre, el petróleo también en Ecuador, y así sucesivamente. Minerales y productos agropecuarios que durante los años 2000 estuvieron al tope de sus cotizaciones históricas y por lo tanto permitían un ingreso de dinero
que les daba a estos regímenes la posibilidad de distribuir de una manera muy precisa, quiero decir. No es que los usaran para producir, para crear infraestructuras y fuentes de trabajo legítimo, sino que en la mayor parte de los casos lo que hacían era dar subsidios, dádivas diversas, que permitían reforzar o establecer, según los casos, una relación fuertemente clientelar con los sectores a quienes les entregaban esos subsidios y que por lo tanto de algún modo les aseguraban la fidelidad electoral o política de esos sectores. Esa prosperidad, como ustedes saben, se acabó hace 1 o 2 años, 3 años, sin duda empezó a bajar muy fuertemente, por eso también muchas de las cifras de disminución de la pobreza que en algunos países de América Latina habían sido importantes, dejaron de funcionar, digamos, paró la disminución y en algunos casos está aumentando de nuevo ese porcentaje de pobreza en esos países. Y entonces, entre otras cosas por eso y por el desgaste histórico, por una cantidad de cosas, está llegando, la mayor parte de ellos están llegando o a su fin o a situaciones muy conflictivas. En el caso de la Argentina, bueno, ustedes saben que ayer hubo elecciones, que las perdió el partido del gobierno, aunque ni siquiera estaba claro que el partido del gobierno estuviera presentando demasiado evidentemente un candidato. Quiero decir, el candidato peronista Daniel Scioli tenía una relación muy ambigua con el gobierno, que lo apoyaba, pero no lo apoyaba, porque era, pero no era, etcétera, etcétera. Y lo que sí sucedió, como era de prever, y creo que algunos habíamos previsto hace ya varios años, es que las opciones que la mayor parte de los ciudadanos argentinos eligieron en las últimas elecciones, y las dos que por lo tanto sobrevivieron y participaron del balotaje de ayer, eran opciones que podríamos llamar de centro-derecha. Era previsible, digo, en la medida en que el principal perjuicio que, a mi entender, estos sistemas populistas causaron en nuestros países es el desvirtuamiento, el malbaratamiento de los discursos de izquierda o de los discursos progresistas que ellos adoptaron y que en la práctica no llevaron adelante en absoluto. Quiero decir, se pasaron todos estos años en una retórica de izquierda, mientras que la práctica era de corrupción, de engaño, de falsificación de datos, de mentiras diversas y de no transformación realmente de las estructuras sociales y económicas de nuestros países, para nada cercanas, digo, no había ninguna transformación en absoluto cercana a esa retórica. Por lo tanto, esa retórica quedó totalmente desvirtuada, como les decía, y esto produce un lógico contragolpe, ya termino, produce un lógico contragolpe, que es que en países como la Argentina, y en otros se está viendo también, buena parte de la ciudadanía reacciona contra cualquiera que quiera llevar adelante un discurso de izquierda o progresista y vota opciones de centro-derecha o derecha. Esto era, como les decía, previsible hace varios años, que varios venimos hablando de esto, y en elecciones como la de ayer se confirmó absolutamente. Yo creo que la peor herencia a mediano plazo de estos gobiernos es que vamos a tardar años en reconstruir la credibilidad de un discurso de izquierda o de un discurso progresista que fue, como les decía, tan brutalmente malbaratado por sus prácticas. Muchísimas gracias. Tendrás cumplida respuesta a las preguntas que has hecho de manera tan directa, casi te diría que tan intemperante. Siempre España está buscando una culpa, pero de vez en cuando la encuentra. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Elaine Díaz. De la misma forma que el profesor no tenía necesidad de ser presentado, y tampoco Fernando Vallespín cuando llegue su turno, porque está... Pero hombre, de esta bloguera venida de La Habana, yo creo que algo debemos decir, que debe quedar aquí constancia para ilustración de todos ustedes. Periodista independiente, fue profesora de la Universidad de Comunicación de La Habana, autora del blog En la Polémica Digital, consiguió la prestigiosa beca Newman Fellow en la Universidad de Harvard por su proyecto en el que pretendía estudiar
los modelos de periodismo online que podrían favorecer la pluralidad de voces en la sociedad civil cubana, con un enfoque particular en la creación de consenso político y la reconciliación nacional. Actualmente es la editora jefe de la publicación en Internet Periodismo de Barrio. Bien, querida Elaine, estamos muy contentos de tenerte aquí. Creo que es una de las primeras veces, porque siempre lo hemos intentado, que tenemos periodistas cubanos en estos foros. Lo hemos intentado denodadamente un montón de veces y yo creo que no lo hemos conseguido casi nunca. Y además te digo que fuera de estos foros la Asociación de Periodistas Europeos tuvo mucho interés y consiguió celebrar una serie de encuentros bajo el título de La Habana, Cuba y la Unión Europea, que se desarrollaron de modo sucesivo hasta que fueron cortados en seco. Nunca pudimos volver a hacerlos y nunca hemos sabido, seguramente algún mérito habíamos hecho para que se cortara aquello. Pero nuestro intento ha continuado y nos gustaría recuperar esa posibilidad. Aprovecho para decirte brevísimamente que en uno de esos foros estaba toda la nomenclatura periodística cubana ahí establecida y me permití un pequeño intento irónico que resultó muy provocador. Yo dije, estamos aquí nada más que 3 días, mañana nos recibe el comandante, estamos preocupados, nos ha llegado información que hay una situación muy tensa entre el periódico Granma y el gobierno. No queremos ingerirnos para nada, pero nos brindamos a hacer cualquier gestión de buena voluntad. Y me senté. Entonces se levantó el director de Granma y dijo, nunca en mi vida, 40 años de periodista, he escuchado una insidia parecida. Jamás, desde nuestra fundación, ha habido la más mínima distancia, ni milimétrica, con el gobierno. Hemos estado siempre a sus estrictas órdenes. Esto es una calumnia intolerable. Entonces me levanté yo y le dije, lo que usted ha dicho me preocupa mucho más que lo que había dicho yo. Como se decía en España después de la guerra civil, cuando un obrero come merluza, uno de los dos está enfermo. Cuando se produce un idilio de esta naturaleza que usted ha descrito, uno de los dos está enfermo. Bueno, perdona esta broma, pero no es broma, es un hecho real, lo tenemos publicado en uno de estos libros, te lo podemos dar. Adelante y cuéntanos, que nos apasiona todo lo que viene de Cuba. El país donde más quieren a los españoles en América. Bueno, en el caso de Cuba, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros solemos decir que es uno de los pocos países que no guardan mucho rencor con el tema de la colonización, como si pudiera ser los países de América Latina, específicamente porque no quedó nadie. O sea, básicamente lo que hay ahora en Cuba es una mezcla entre África, España y todo ese producto. Siguiendo un poco la línea de Martín Caparrós, el populismo en el caso de Cuba, cuando lo vamos a pensar y analizar, no es un movimiento reciente, no es un movimiento de hace 15 o 20 años, tendríamos que remitirnos a 1959, cuando triunfa la revolución, y a las condiciones que dan, o a las condiciones de partida, o a las condiciones que hacen posible que una revolución violenta llegue al triunfo, efectivamente, y que ese grupo tome el poder y comienza a institucionalizar el país, poco tiempo después. Primero hay que analizarlo en un contexto de una dictadura igualmente violenta, una dictadura sangrienta, una dictadura donde el pueblo cubano, sobre todo las generaciones de mi abuelo, no hay así la de mis padres ni la mía, veían una y otra vez no solamente casos de corrupción como los que se pudieran ver en América Latina recientemente, sino que además estaban viendo jóvenes, estaban viendo cualquier persona que estuviera en contra de ese gobierno
morir en las calles, sobre todo en las provincias al oriente del país, que es donde se inicia la revolución, en las provincias de Santiago de Cuba, Granma, Holguín, y después fue llegando a Cienfuegos hasta que alcanza La Habana. En segundo lugar, hay que analizarlo en un contexto donde los niveles de pobreza, los niveles de analfabetismo, los niveles de descontento popular también eran muy altos, también eran muy grandes. Y asimismo, en un contexto donde la vanguardia de esa revolución o la vanguardia de ese movimiento más progresista estaba bien educado, provenía de una clase media alta, o sea, la revolución cubana no se hace o no se dirige o el liderazgo no está en los obreros, el liderazgo no está en los campesinos a los que después se pretende dar voz, sino que está en una clase media acomodada que tenía no solamente las condiciones intelectuales para liderar ese proceso, sino además las condiciones económicas e incluso los contactos en determinados lugares para generar determinados niveles de solidaridad y apoyo económico. En el momento en el que triunfa la revolución, que se toma el poder, no es Fidel Castro el primer ministro después se suicida, pero en este primer momento de institucionalización de Cuba, que es cuando se comienza a construir esa promesa, y yo creo que también habría que añadir a la manera en que se construyen los movimientos populistas, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa del cambio? Porque se construyen siempre sobre un discurso de cambio con respecto a lo que había anteriormente. Buscan igualmente, como decía Caparrós, un enemigo. En el caso de Cuba, el enemigo no es la prensa. En el caso de Cuba, el momento de tensión con la prensa dura muy pocos años porque el gobierno establecido comienza a cerrar los medios de prensa. En algunos casos los cierra, en otros casos lo une. Recordemos que hoy Revolución dan paso al periódico Granma. Y esa prensa comienza, el gobierno comienza a absorber esa prensa en función de representar sus intereses. Es lo que da lugar a esta conversación donde para el director de Granma, y no solamente el de Granma, sino de todos los medios estatales cubanos, es absolutamente legítimo, incluso motivo de orgullo, decir que ellos están al servicio del gobierno y no de la ciudadanía, lo cual es una deformación completa de la práctica periodística en Cuba, específicamente en los medios estatales. El enemigo construido en el caso de Cuba con causas específicas y con otras que no son causas, sino que son a partir de una retórica política, es el gobierno de Estados Unidos. Es Estados Unidos como el país grande. Cuba tiene una historia antiimperialista que data de mucho antes de 1959, pero ese país que quiere absorber la revolución cubana, que no quiere que se desarrolle esa revolución, que no quiere, que empieza a atacar un poco más ese proceso en la medida en que comienzan a hacerse las nacionalizaciones que ahora, año 2015, luego del 17 de diciembre, nos estamos replanteando, porque uno de los grupos de trabajo entre Cuba y Estados Unidos ahora mismo, bilaterales, están planteándose en términos de qué se le va a dar a cambio a todas esas empresas que fueron nacionalizadas y que no se tuvieron en cuenta todas las pérdidas que estaban sufriendo. O sea, que no es un tema que cerró en los años 60, sino que ahora mismo lo estamos trayendo de nuevo a la mesa de debate porque no puede haber un acuerdo Cuba-Estados Unidos hasta tanto ese y otros temas no estén solucionados. Este enemigo que surge a partir de Estados Unidos o encarnado en el gobierno de Estados Unidos y en estas acciones, permite un poco al gobierno cubano justificar y darle legitimidad política y legitimidad incluso en términos de qué era lo que pensaba la ciudadanía con respecto a todas las acciones, bajo el argumento de la seguridad nacional, bajo el argumento de estar protegiendo la seguridad nacional y estar protegiendo una serie de conquistas que se logran en estos primeros años. El apoyo a Cuba de la Unión Soviética fue el otro, digamos, apoyo crucial para que entonces Cuba se pudiera darse el lujo de mantener unas relaciones hostiles con Estados Unidos hasta el año 1991, 1989, 1992. O sea, hasta ese momento Cuba no enfrentaba una profunda deformación de todo el esquema institucional, y creo que también es una de las herencias de los movimientos populistas, que se comienza a resquebrajar toda la institucionalidad de las naciones en la medida en que se comienzan a tomar algunas decisiones arbitrarias, algunas decisiones en el caso de Cuba de orden y mando. Hay una imbricación profunda entre ejército, gobierno, Estado, país. O sea, ahora mismo la mayoría de los cubanos confunden gobierno con Estado, con revolución cubana,
con estructuras con partidos. O sea, fíjense qué tanta mezcla entre esos conceptos. Y este apoyo de la Unión Soviética creo que es lo que permite que Cuba en determinado momento pueda, haciendo uso de la bonanza económica que sale de esa alianza, mantener un discurso hostil con respecto a Estados Unidos y fomentar ese antiimperialismo en el caso de la ciudadanía cubana. Del año 90 al 2000, Cuba enfrenta una profunda crisis económica para la cual, en vistas de salir de esa crisis económica, tiene por primera vez un poco que abrir su economía. Y abrir su economía, no hay procesos de apertura económica que no impliquen procesos de apertura política. Pero este proceso de apertura económica viene también después una segunda un poco Unión Soviética, que es el caso de Venezuela. O sea, Venezuela comienza a ser también una especie de aliado estratégico de Cuba, salen todos los movimientos de América Latina, Ecuador, llega al poder Correa, llega Evo Morales en Bolivia, y todos estos, Nicaragua, y todas estas especies de países comienzan a hacer una alianza que ayuda un poco también a Cuba a fortalecerse políticamente y a mantener este mismo discurso y esta misma estructura del enemigo siendo Estados Unidos. Una estructura y un discurso que no se pueden mantener más en el año 2014. No se puede mantener sencillamente porque Venezuela enfrenta una crisis política, económica y de todo tipo para la cual Cuba ahora mismo no sabe o no tenía una estrategia de cómo va a sobrevivir a esa crisis, y porque además este discurso de presentar a Estados Unidos solamente desde sus partes negativas no se puede sostener mucho más en el tiempo, y comienzan entonces estas negociaciones por 18 meses y pasa lo del anuncio del 17 de diciembre. Yo creo que el desafío más grande para Cuba ahora mismo está en el hecho de construir una visión de un país que es tu archienemigo histórico, de una manera compleja, de una manera que no sea simplista y que no entre en contradicción. Ahora mismo para la ciudadanía cubana es muy complejo entender la relación de Cuba a Estados Unidos, porque a nivel de gobierno no es hostil, pero a nivel del discurso de la prensa, que al final representa el discurso del partido, sigue siendo la postura hostil, la postura, quizás el mismo discurso con respecto a lo que es el país. Incluso la manera en que los cubanos van a asumir esa nueva relación todavía no está clara, porque está muy a nivel de gobierno, de lo que están haciendo ambos gobiernos, pero no desde lo que la ciudadanía puede o debe hacer en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que nos has dejado casi en la víspera de que se produzca esa foto tan esperada de Obama en el malecón. Me han dicho que va a ser antes de Navidades, no sé si sabéis algo. Yo creo que en esa foto no va a ser en estas Navidades. Bueno, bien, entonces Fernando Vallespín, por favor, tu turno. Sí, bueno, antes de nada, buenas tardes y gracias por haberme invitado a este foro. Bueno, yo voy a tratar de llevar la discusión en torno al populismo al caso europeo. Yo creo que me siento obligado porque realmente anteriormente las dos intervenciones se focalizaron sobre América Latina, pero me gustaría muy rápidamente tratar un poco de ofrecer lo que serían los mínimos del populismo. O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de populismo? Porque es un concepto que realmente es tremendamente disputado en sí, ¿no? Y yo creo que es muy disputado porque se confunde muchas veces el populismo como ideología política con lo que podríamos llamar la retórica populista. Es decir, un político que no representa a un partido populista, sin embargo, puede tener una retórica populista. Nos lo encontramos continuamente en el discurso político cotidiano, ¿no? Y esto es lo que nos permite, en cierto modo, partir de algunos rasgos que yo creo que se pueden trasladar muy fácilmente al ámbito latinoamericano, pero también al ámbito europeo, que es, vamos a ver, un discurso populista necesariamente necesita predicarse como expresión de la supuesta voluntad de un pueblo, es decir, que alguien habla en nombre del pueblo sin mediaciones, y me parece que esto es muy importante, es decir, que aquí existe, es decir, alguien que se arroga la capacidad para representar, insisto, sin elementos mediadores, lo que constituye un pueblo. En segundo lugar, populismo existe cuando existe una hipersimplificación
de problemas sociales, que es algo que me parece que es muy a tener en cuenta bajo las condiciones de una política hipertecnocratizada como la que existe ahora mismo, donde es muy difícil verdaderamente saber cuáles son los intereses que están en juego en cada una de las decisiones políticas, cuando realmente no tenemos una respuesta clara a la mayoría de los desafíos a los que nos enfrentamos, y el populismo lo reduce a un simplismo que es verdaderamente a veces casi aterrador. En tercer lugar, no hay populismo sin enfrentar lo que se supone que es la voluntad del pueblo a un adversario. Como bien decías, aquí hay un componente schmittiano, ¿no?, de amigo-enemigo. O sea, realmente el enemigo de todo populismo son las élites, del tipo que sean. O sea, para Marine Le Pen pueden ser las élites de Bruselas, por supuesto también el adversario, ¿no?, claramente que son evidentemente las minorías étnicas en su propio país, pero digamos, todo populismo no puede sobrevivir si efectivamente no puede objetivar ese discurso, que es un discurso, además a mí me parece que es un discurso que tiene enormes componentes victimistas, porque si no, digamos, la búsqueda de un chivo expiatorio carece de sentido. Es decir, primero el pueblo tiene que percibirse como víctima para que tenga sentido y tenga eficacia, después, digamos, la imputación de esa situación a alguien, ¿no? Y bueno, populismos han existido siempre en Europa, pero realmente allí donde recibieron el término y donde incluso fueron evaluados positivamente fue en América Latina. A mí me parece que curiosamente ahora estamos recogiendo en Europa muchas de las cosas que se sembraron, incluso por la propia teoría política, ¿no? Tú antes mencionabas a Laclau y a Chantal Mouffe, cosas que se sembraron digamos, en el contexto latinoamericano y que algunos grupos, como es el caso de Podemos, lo están tratando de incorporar a Europa. Luego entraré en la disquisición sobre si existe un populismo de izquierdas o un populismo de derechas, y me parece que eso son matizaciones que podemos ver luego. Lo que sí me interesa mucho subrayar es que populismo significa jugar, en cierto modo, con la necesidad de romper un discurso que previamente se presentaba como hegemónico para sustituirlo por otro que aspira a la hegemonía. Es decir, aquí hay una estrategia gramsciana, por decirlo así, ¿no? De lo que se trata es de articular un discurso donde el nuevo sentido común, es decir, aquello que piensa el pueblo, entre comillas, pueda sentirse reconocido. Por tanto, es una construcción discursiva, que es la que constituye, de cierto modo, al pueblo como tal. O sea, hegemonía, discurso. Sin eso no hay efectivamente populismo. Tercer elemento que me parece que aquí es bastante relevante, y aquí entramos ya en el contexto específico de América Latina, es las condiciones para que pueda crecer este discurso presuponen, en cierto modo, un débil desarrollo institucional, particularmente un débil desarrollo institucional de lo que podríamos llamar las instituciones fundamentales de un Estado de Derecho, o de un sistema democrático. Por tanto, lo que es la estrategia es ver cómo politizar a las masas en torno a un liderazgo. Claro, no es casualidad que el populismo fructifique allí donde existen sistemas presidencialistas, mientras que allí donde existen sistemas parlamentarios es infinitamente más difícil hacerlo, porque la conexión con el líder es más fácil donde existe un presidente que además, en el caso de que gane las elecciones, tiene la capacidad, digamos, de absorber todo el poder. La idea esta de todo para el ganador, mientras que los sistemas parlamentarios la oposición sigue manteniendo una posición de poder, es una oposición institucionalizada que sigue funcionando como un contrapoder. ¿Qué es lo que hemos visto con el triunfo de los populismos en América Latina? Pues lo que hemos visto es que se reproducen una y otra vez, porque tienen la capacidad de operar sin oposición fáctica. Entonces, claro, ahí es donde está, diríamos, el peligro del triunfo del populismo, es que desde el momento en que se convierte en poder, nos encontramos ante un populismo directorio, por no sé cómo llamarlo, es decir, un populismo desde arriba,
Mientras que antes, para que nazca el populismo, es necesario que se arraigue abajo, o sea, que vaya de abajo arriba, una vez que se ha instituido como tal forma de poder, digamos, se realimenta, se retroalimenta a través de medios de comunicación perfectamente institucionalizados, a través de una propaganda sistemática, a través de ese apelo au peuple, al que antes me refería, es decir, de que las instituciones de ese nuevo poder representan al auténtico pueblo, frente a esas minorías de la oposición que realmente lo que quieren es volver otra vez a la situación previa, antes de, y aquí, digamos, los términos no son neutros, antes de la revolución, o antes de eso que se llama, esto realmente parece una tautología, pero no lo es, revolución popular, como si pudiera haber un tipo de revolución que no fuera popular. Por tanto, el populismo lo que aspira es a producir un orden allí donde antes había algo así como una disgregación absoluta de la sociedad, una sociedad, digamos, percibida como una masa amorfa. Entonces, el populismo lo que trata es de dotarle de forma para que legitime nuevas instituciones que se supone que por primera vez sí están, diríamos, al servicio del pueblo. Digamos que esto, por tanto, aquí hay una búsqueda de incorporar a las masas a la política. Insisto, esto es posible y esto funciona porque no existe un sistema de partidos estable. No un sistema de partidos, sino que lo que existe son liderazgos que se predican como representantes de esa supuesta voluntad, entre comillas, auténtica del pueblo. Ahora, si esto es así, y si esto encaja muy bien dentro de lo que podríamos llamar el entorno socioeconómico político de América Latina, que insisto, aquí, y esto lo observó muy inteligentemente y hace ya muchísimo tiempo Juan Linz, ¿no? La preocupación de Juan Linz es, bueno, que para salvaguardar la democracia en América Latina era fundamental que se pudiera pasar de regímenes presidencialistas a regímenes parlamentarios. Fundamentalmente para poder fortalecer los partidos políticos. Porque los partidos políticos, por muy denostados que estén ahora, lo queramos o no, integran mejor el pluralismo social e impiden que se pueda hipostasiar la idea de que existe un pueblo, en vez de intereses plurales, grupos plurales, que se articulan también políticamente de una manera plural. Bueno, si esto es así, entonces, ¿cómo podemos explicar el populismo en Europa? Porque claro, aquí estamos bajo condiciones donde prácticamente todos los países son sistemas parlamentarios, donde existen sistemas de partidos perfectamente estables, cuya característica fundamental, además, en nuestros días, es que se está rompiendo ya el modelo tradicional que nos venía acompañando en esos 30 gloriosos años, ¿no?, después de la guerra, del Pacto Social Democrático, donde existían los grandes partidos de masa. Hoy en Europa hemos roto con los partidos de masa. Con lo cual, claro, si encima carecemos de partidos de masas, yo he oído a Felipe González muchas veces decir que últimamente ya nadie saca más de un 36%, ¿no?, como Cameron, como Susana Díaz, como Syriza, y eso nos parece ya una gran mayoría, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es posible introducir un discurso populista bajo condiciones que no admiten, en principio, a priori, las condiciones en las que puede fructificar? Y yo creo que aquí hay que fijarse en dos fenómenos que están muy presentes ahora mismo en Europa. El primero es toda la transvaloración de los sistemas democráticos, no encuentro un mejor término, provocada por la globalización, que ha generado una enorme inseguridad, por no decir miedo, en sectores muy importantes de la población europea. Yo en un momento he dicho que el problema que tiene Europa es que ha dejado de creer ya en un futuro. Es decir, que hemos roto con esta idea tradicional europea del discurso del progreso, es decir, que todo futuro va a ser necesariamente mejor. Y una vez que rompemos con la idea de progreso, indudablemente entonces lo que nos atenaza es un miedo al futuro. Miedo porque sabemos que seguimos siendo los privilegiados, pero carecemos de la seguridad de que vamos a poder garantizar esos privilegios cara al futuro. Con lo cual,
lo queramos o no, la máxima es virgencita que me quede como estoy. Es decir, no perder esa situación de privilegio que ya poseemos. Y esa situación de privilegio se manifiesta fundamentalmente en un estado social que se percibe en crisis, primer punto. En segundo lugar, no perder nuestra propia identidad nacional, por eso el discurso populista donde muerde realmente es en la identidad nacional, y donde observa un enemigo, el enemigo ¿no? El enemigo frente al cual se erigen es aquellos que niegan la posibilidad de la reproducción de una nación entendida en el sentido convencional, que son, por un lado, los inmigrantes, que contaminan nuestras poblaciones, pero por otro lado, claro, las élites burocráticas de Europa, que son las que están todos los días poniendo en cuestión la supervivencia de naciones perfectamente cristalizadas que perduran o que perdurarán en el tiempo. Con lo cual, claro, el discurso populista se alimenta de esos temores derivados de eso que podemos llamar, digamos, la pérdida de sentido bajo las nuevas condiciones del Estado-nación tradicional, con una serie de características identitarias perfectamente objetivables, pero también, digamos, con una serie de capacitaciones políticas reales. Porque ahora lo que se percibe es precisamente que la política está perdiendo capacidad de acción. A ello hay que añadirle, esto sería el segundo punto que me parece que es tremendamente relevante, la percepción de que la política cada vez ha devenido en más y más tecnocrática. Es decir, que las cuestiones políticas ya no tienen que ver con lo que siente la gente, la buena gente, la gente del pueblo, sino que la política tiene que ver con intereses oscuros, con los que operan esas nuevas élites, sobre todo no solamente las élites propias, sino también las élites allí en Europa, ¿no? Que son las que empiezan a organizar la vida política a partir de algo respecto de lo cual el ciudadano común se siente alienado. A esto tenemos que añadirle otro aspecto más, que yo creo que es un aspecto suplementario, que es muy importante, que es la propia crisis de representación a la que tú aludías también. Es decir, los partidos políticos tradicionales ya no tienen la capacidad de representar la multiplicidad de identidades que tienen los sujetos estos complejos posmodernos, ¿no? Que caracterizan el mundo en el que vivimos. Es decir, las ideologías tradicionales, ¿qué es lo que hacían? Lo que hacían era empaquetar una doctrina que tenía la capacidad de ofrecer una solución para un conjunto ilimitado de personas, ¿no? Entonces uno se adscribía a una ideología como que se adscribe a una religión. Pero lo que ocurre es que ahora los sujetos digamos, organizan su propio yo a partir de pedazos de diferentes ideologías, con lo cual la volatilidad electoral está garantizada, porque uno ya no puede contar con la adhesión automática de clientelas perfectamente objetivables por parte de estos partidos. La respuesta, ¿cuál es? O sea, lo que nos encontramos realmente son sistemas políticos tremendamente fraccionados. Es lo que he hablado antes al decir que, bueno, que lo que está en crisis ahora mismo son los partidos de masas. Lo estamos viviendo en España, acabamos de verlo ahora en Portugal, que eran los últimos baluartes donde pervivía un semibipartidismo. Eso se está deshaciendo y lo que está empezando a invadir el espacio público, pero no solamente por los partidos a los que definimos como populistas, son discursos populistas. Vuelve el nacionalismo, y yo creo que además el independentismo catalán es un ejemplo de libro de lo que significa el populismo, porque el populismo sigue una estrategia que es de resignificarlo todo. Es decir, necesita identificarse con una nueva visión de lo que significa ser democrático, por ejemplo. En Cataluña lo hemos visto perfectamente. Es el derecho a decidir. Nosotros, los independentistas, somos los auténticos demócratas porque aquello que predicamos es precisamente la capacidad de decidir. Buscan también definir un adversario. Ese adversario se llama España. Es decir, que sigue el mecanismo este automático que hemos visto al principio, cabe en Cataluña, cabe en Grecia, donde además también Syriza no es populista por ser de izquierdas, Syriza es populista por ser nacionalista griega.
No nos olvidemos de esto. Es decir, realmente lo que ha conseguido Syriza y el fundamento de su éxito no es tanto atacar las políticas de la Troika, sino imbuir al pueblo griego la idea de que está siendo brutalmente explotado por esos organismos centrales europeos, con lo cual realmente Syriza se convierte en algo así como en la representación del buen pueblo griego, cuyos intereses objetivos ellos tienen la capacidad de representar. Por tanto, aquí hay una idea que es la que tratan de transmitir, que es los verdaderos representantes. Atención, en un momento de crisis de la representación. Del nosotros somos nosotros, valga la redundancia, ¿no? Es decir, si un grupo, llámese Syriza, llámese Podemos, llámese independentismo catalán, tiene la capacidad de conseguir transmitir la idea que acaba imbuyéndose en amplios sectores de la población, de que ellos son los representantes de ese nosotros, ese grupo tiene una enorme posibilidad de convertirse en un grupo de enorme éxito. Entonces, claro, aquí la clave del... ¿Cómo voy? Bien, bien. Bueno. Está muy interesante, pero... Gracias. Pues voy acabando. No. No, entonces, claro, aquí la clave, y esto me parece que en este contexto es imprescindible decirlo, y con esto acabo, Miguel Ángel, la clave, por supuesto, es la comunicación. Y eso tiene mucho que ver también con el sistema de los medios de comunicación. O sea, el único grupo al que claramente atribuimos el carácter de populista existe gracias a los medios de comunicación. Es decir, y además ellos han dicho explícitamente, no, donde se hace política no es en el Parlamento, donde se hace política es en los medios de comunicación. Yo quiero estar en la televisión, yo no quiero estar sentado en el Parlamento necesariamente. Yo quiero acceder a la gente. ¿Cómo accedo yo a la gente? En una tertulia televisada. Pero yo creo que sin mediación. Sin mediación. No, porque claro, esa es la aspiración del auténtico populismo, es ser los representantes sin pasar por esas estructuras que además yo creo que son la auténtica garantía de los sistemas democráticos, ¿no? Todo ese sistema de mediaciones que son los que nos permiten, en cierto modo, la garantía de lo que son los procedimientos, de lo que son las prácticas, de lo que son las reglas del propio sistema democrático, ¿no? Entonces, ahí los medios de comunicación, y dentro de los medios de comunicación incorporaría las redes sociales o todo este nuevo entramado también donde se escenifica lo público, es el target, es el objetivo fundamental que hay que colonizar para a partir de ahí poder hacer llegar los mensajes. Pues claro, aquí realmente lo que se está produciendo, si nos damos cuenta, es una pérdida de importancia relativa de ese entramado sin el cual los sistemas democráticos no saben vivir, que son los partidos políticos, y un aumento, yo creo que verdaderamente espeluznante, del rol de los medios de comunicación, redes sociales, es decir, quienes están realmente mediando ahora mismo entre clase política y pueblo, por decirlo, o ciudadanía, si se prefiere. Pues bueno, la aparición del populismo en Europa, por tanto, yo creo que no tiene tanto que ver con los partidos populistas cuanto con un discurso populista. Y por eso me preocupa tanto que alguien como François Hollande pueda aprovechar esta ocasión, digamos, para combatir a Marine Le Pen, digamos, utilizando sus propias armas, por decirlo así, ¿no? Recurriendo a un discurso de la patria, recurriendo a un discurso de la guerra, recurriendo a un discurso de la amenaza. Yo represento al auténtico pueblo, cuando realmente debería ser consciente, en gran medida, de cuáles son la complejidad y el inmenso sistema de mediaciones que hay detrás antes de dar, digamos, esos pasos que, recordemos las características, que simplifican la realidad. Por tanto, yo creo que una de las tareas fundamentales para hacer pedagogía política hoy es volver una y otra vez a insistir en que los problemas políticos son complejos, que los problemas políticos no admiten soluciones en blanco y negro, que los problemas políticos
las decisiones políticas son trágicas, es decir, que nunca se elige entre un bien y un mal, sino que muchas veces hay que elegir entre dos males. Todo ese tipo, esto no hay una pedagogía en esta línea, ¿no? Entonces uno cuando escucha ahora en España, por ejemplo, muchos de los discursos electorales, parece que todo es posible a la vez, ¿eh? Se nos ha olvidado que realmente una de las características de la política es que si uno da un paso en una dirección no puede darlo a la vez en otra porque te caes, ¿eh? Entonces, claro, ahí es donde está, y bueno, ahí es donde está el populismo aquí, ahora como retórica, es precisamente en esa necesidad de buscar apoyos, ¿eh? Simplificando lo que realmente de facto es algo tremendamente complejo. Lo dejo aquí, Miguel Ángel, ¿o quieres que siga? Pues sí. ¿Quieres rematar con un adorno, como hacen los toreros? No, eso te lo dejo a ti ya. Bueno, muchísimas gracias. Nos has dejado más conscientes, aunque los periodistas tienen una capacidad relativa, porque la organización de los medios de comunicación es más compleja, pero nos han dejado más conscientes de nuestra responsabilidad. Cuando has dicho, la clave es la comunicación. Yo cito un libro que me ha impresionado mucho, de Joaquín y Estefanía, que está aquí esta mañana, Estos años bárbaros. Habla del papel de los medios, el papel central que juegan. Dice, cuando no ejercen el poder compensatorio del que hablaba John Kenneth Galbraith. Y a partir de ahí desencadenan una serie de cosas. Es decir, los medios cuando se traicionan, cuando no se mantienen en el papel fundamental que desarrollan en las democracias y se dejan vencer por las dificultades o por lo que sea, y dejan de desempeñar ese poder compensatorio. Me ha encantado la expresión que ha tomado él de Galbraith. Bien, querido presidente, es tu turno. Muy bien. Sé que has estado tomando nota. He estado tomando notas mentales de todo. Y por consiguiente, y que le vas a dar respuesta a nuestro Martín Caparrós, que ha hecho de agente provocador. Sí, a mí me encantaría dar respuesta a algunas de las cosas que se han dicho, pero el problema es cómo encontrar algún elemento común, si lo hubiera, en lo que estamos viviendo, tanto en Europa como en América Latina. Para empezar, debo decir que Europa, empezando por España, tiene un conocimiento extraordinariamente limitado de lo que es la realidad latinoamericana, dentro de la inmensa diversidad de América Latina, porque aquí se comparan situaciones de país a país que son muy diferentes, que no son solo problemas de pequeños matices. Yo creo que hay un elemento común. Y cuando me hablaba de la época de los 90, de la presencia española o del incremento de la presencia española en Argentina y en América Latina en general, pues, y después recordaba que en el 95, en Bariloche, en la última fase de mi periodo de presidente, cerré verbalmente con Fidel Castro el acuerdo Unión Europea-Cuba, que seguía el modelo del acuerdo Unión Europea-Vietnam y que tenía una aportación, para no extenderme mucho, políticamente relevante, que se interrumpió con el derribo de los aviones, de las avionetas que fueron a La Habana ahí por febrero del 96. Yo salí del gobierno ya en mayo del 96. El acuerdo, la importancia que tenía era que desaparecía el delito contra la revolución. O sea, se modificaba el Código Penal, no se tocaba el tema, como en Vietnam, de una exigencia, condicionalidad democrática, de pluralismo político, pero para expresarlo en términos lo más correcto posible, el delito de opinión o el delito contra la revolución desaparecía. Incluso había un dictamen hecho ya y asumido por Fidel del Consejo de Estado francés de cómo había que modificar eso. Era lo que llamábamos el modelo del acuerdo Unión Europea-Vietnam, que no es un capricho que Vietnam haya sido el país más visitado por Raúl Castro en los últimos 20 años.
pues estoy hablando del 95, fin del periodo especial. Pero bueno, primero voy a ir a los elementos que creo que son comunes. Yo creo que estamos viviendo una crisis de gobernanza de la democracia representativa. Es la primera vez en la historia que hay fenómenos que llamamos populismo, nacionalismo excluyente, etcétera, etcétera. No, los años 30 fueron años de nacionalismos terroríficos y excluyentes en Europa, ¿no? Y además el nacionalismo, decía Renan, con buen criterio, decía el nacionalismo es de los inventos que son más fáciles de articular. Pues solo hay que buscarse un relato de la propia historia de uno que no diga exactamente la verdad de la historia, sino que la falsee, en el sentido que la exalte de manera no veraz, y hay que buscarse un enemigo de referencia. Mientras más próximo y más importante sea el enemigo que uno se busca, más éxito tendrá el discurso nacionalista. Y esto no es algo que se refiere a una cosa concreta, es una constante histórica. Entonces, pero si hay un elemento común, repito, y lo podemos ver en los últimos 15 años, 20, como quieran, el elemento común es la crisis de gobernanza de la democracia representativa. El problema de la gobernanza de la democracia representativa en cualquiera de los modelos parlamentarios o presidenciales es que no hay ninguna fórmula de sustitución que haya funcionado, lo cual no quiere decir que no haya que reformarla en la medida en que se pueda para que funcione. Decía, en América Latina no ha habido partidos políticos fuertes, no es exacto. En la final de los 80, en los últimos días de su vida, Manuel García Pelayo, que había asesorado desde el presidente Rómulo Betancourt hasta Carlos Andrés Pérez, hizo su última aportación al análisis político de Venezuela, fue anunciando que el peligro que había para la democracia venezolana era un modelo para toda América Latina, y él decía, hacía una descripción que era muy eficiente, muy eficaz. Decía, la democracia venezolana, que pasa por ser la más fuerte de América Latina, es una partitocracia fuerte con una institucionalidad débil. Cuando uno de los partidos, de los dos partidos, el LISA, Copellanos y ADECO, entre en crisis, contaminará al otro partido, y como no habrá una institucionalidad capaz de resistir ese deterioro, en Venezuela puede pasar cualquier cosa, que fue lo que pasó. Cualquier cosa, pues lo que hemos visto que pasó a partir de los intentos de golpe de Estado, después del triunfo de Chávez, etc., y la evolución posterior. Por tanto, si había partidos fuertes, lo que no había era instituciones fuertes. En Europa yo creo que hay más institucionalidad porque los partidos se han debilitado. ¿Qué partidos? Los partidos se han debilitado y tal. Y es verdad que ha triunfado la antipolítica. Yo creo que hay un elemento común. Si alguien quiere tener éxito de audiencia, tiene que hacer un discurso, no vale decirlo ahora, porque resultaría malo por esta fecha, pero tiene que hacer un discurso franquista, porque Franco lo decía cada día: haga usted como yo, no haga política, que eso es una mierda, no se meta en política, usted haga como yo, es mandar, pero no hacer política. Por tanto, la antipolítica ha tenido y tiene un enorme recorrido. Cada nuevo grupo que se presenta siempre desde una posición en contra de la política tradicional o de la política, cuando se puede hablar de tradición. España ha tenido poca tradición democrática, ya lo pueden imaginar. Entonces, analizar los elementos de crisis de la democracia representativa. La diferencia que hay entre Europa y América Latina es que en América Latina hay algunos elementos de crisis que vienen del pasado, o sea, que tienen un arrastre histórico, que es la falta de una institucionalidad consistente, con excepciones, a pesar de todo el drama colombiano, de 50 años la última fase y otros 50 la fase anterior de lo que se llamó la violencia, etc., la institucionalidad colombiana casi milagrosamente ha sobrevivido a esos avatares y sigue siendo una de las institucionalidades más, a pesar de todos los, repito, de todas las desgracias, más sólidas de América Latina. La siguiente institucionalidad, en el sentido de la solidez, probablemente ha sido Chile.
pero los modelos son muy distintos. Falta desarrollo institucional. ¿Cómo lo podríamos situar en la acción de gobierno? Falta previsibilidad en las acciones de gobierno, y eso no es nada ofensivo, porque algunos dirían seguridad jurídica, no, previsibilidad. Es difícil que uno sepa qué va a ser lo siguiente que se va a hacer, o por dónde se va a ir, o cómo se va a responder a un problema. Esa falta de previsibilidad está en algunos casos unida a una falta de eficiencia en ese proceso de toma de decisiones, lo cual crea debilitamiento. Claro, en las épocas de bonanza, digamos que hasta un tonto hace relojes, claro. Si uno tiene un crecimiento del 4, del 5%, y salvo que se llame Ricardo Lago, que es el único que era capaz de decir que yo reconozco que 3 puntos o 3,5 puntos de ese crecimiento no se debe a mi acción de gobierno, sino a factores completamente externos, que hoy están y mañana pueden dejar de estar. Y por tanto, eso que él reconocía hacía que su gobierno fuera más precavido a la hora de desarrollar políticas que tuvieran una sostenibilidad dudosa, porque era absolutamente dependiente de factores externos. Por tanto, digamos, lo han hecho más ordenadamente. Por eso digo, hay situaciones tan diferentes en América Latina. Tengo la tentación de hablar de Europa. En Europa, las consecuencias de la crisis económica, que se abordó mal, a mi juicio, la crisis financiera, se abordó mal desde el principio por las instituciones, por eso que hemos llamado austericidio, en comparación no con un modelo ni populista ni revolucionario, con un modelo como el americano. El norteamericano, Estados Unidos, enfrentó esa crisis, fue el origen de la crisis, y la enfrentó con las mismas malas cifras, incluso peores que las de Europa, y la ha enfrentado con mucha mayor eficacia, sin ese proceso destructivo que ha sido las políticas europeas de austeridad. Y Europa ahora, de nuevo, se encuentra con un nuevo desafío extraordinario que ahora se ha hecho mucho más complejo, aunque fuera previsible, pero lo que no se dice que va a ocurrir, pues, aparece como por sorpresa, que es el problema del flujo de los refugiados políticos. Se está discutiendo todavía en Europa cómo se reparten 170.000 entre los distintos países europeos, cuando ya han cruzado las fronteras europeas 800, 900.000, pero hay en camino, para entendernos, y si además del camino añadimos la espera por la implosión de Oriente Medio y de algunos países de Asia Menor, en camino debe haber como 10 o 12 millones de personas. No las cifras de las que se están hablando, pero ¿cuántos se van a ir de Afganistán, por hablar de un país que no es Oriente Medio, ni siquiera árabe, aunque sea musulmán? Pues ya la gente se está yendo antes de que se vayan, o al compás de que se van las tropas, y no sé si han garantizado algo, o antes incluso de que salgan todas las tropas, ya se están yendo. Y hay un flujo que atraviesa por Turquía y que va camino de Europa, que se quiere parar en Turquía. No me quiero extender en eso, porque el tratamiento de ese problema ha sido en un rasgo como el que tuvo la señora Merkel, de decir hay que hacer frente a esto, una crisis humanitaria. Fue un rasgo muy del carácter alemán, curiosamente, ella que no ha tenido una particular visión supranacional o europea en casi nada, salvo los problemas de medio ambiente, que tenía alguna visión más global. En este tema tuvo una visión más coincidente con los valores europeos, que por tener esa visión y esa respuesta inmediata es la primera vez que está en crisis su credibilidad, su capacidad de poder o de gobierno. Mire, yo estuve hace poco tiempo, en esta edad que uno tiene, le dan algunos premios. Me dieron un premio Cultura Europea, 25 aniversario de la unificación alemana en Dresden, ciudad destruida y reconstruida. Y maravillosa ciudad. Hay menos de un 1% de extranjeros en esa ciudad. Y ahí está Pegida o Pegida, el movimiento xenófobo anti-inmigración más fuerte de toda Alemania y probablemente de toda Europa. En la ciudad con menos impacto, curiosamente, donde se están produciendo más reacciones xenófobas son a los países que salieron del paraíso comunista. Ahí hay mucha más resistencia a la presencia de los demás y algunas cosas más que he añadido. Miren, la pobreza es más flexible para acoger a los refugiados que la riqueza.
Y todo el mundo interpretará inmediatamente que es solo un problema de egoísmo. Y no es solo un problema de egoísmo, que también, en el caso europeo, de envejecimiento de la población, las poblaciones mayores se vuelven, bueno, más protectoras, menos horizonte de futuro, etc. Pero no es solo un problema de egoísmo. Verán, donde no hay servicios de salud o no hay servicios de educación universales, prestaciones para todos, etc., porque no hay recursos, no hay buena ordenación, pero no hay recursos. Los países tienen 3.000, 4.000 dólares de renta per cápita, etc. Si vienen 1 millón más, aunque sea sobre una población de 4 o 5 millones, pasa lo que decían en mi tierra cuando yo era un niño, donde comen 10, comen 15. Esos países son mucho más flexibles, parecen como esponjas, ¿no? Lo absorben todo, o elásticos. Entra la gente, y entra la gente, claro, se producen consecuencias. La guerra del Líbano fue la consecuencia del desplazamiento de 850.000 palestinos después del Septiembre Negro del 70, o sea que las cosas vienen de atrás. Entonces, elementos comunes de esa crisis de gobernanza de la democracia representativa, yo creo que hay un par de elementos que son típicos de esa crisis. El primero ha hecho referencia, antes tú me parece que has hecho referencia al impacto de la globalización, del fenómeno de la globalización. En el consciente o en el subconsciente colectivo, los ciudadanos piensan que voten al representante que voten, decisiones que son vitales para su futuro se van a tomar fuera de ese nivel de representación, en otro nivel. Por tanto, hay una crisis del Estado-nación, para entendernos, como el ámbito de realización de la soberanía, de la identidad, de la democracia, del mercado, de la política. Eso está superado por eso que llamamos el fenómeno de la globalización que acompaña a la revolución tecnológica. Primer factor que es común a todos. Y cuando los países además quieren hacer un discurso nacionalista, incluso antiglobalización, vean dónde están los movimientos antiglobalización de finales de los años 90, no porque no acertaran en cuanto a algunos de los problemas que iba a plantear el modelo de la globalización. Se equivocaron en el diagnóstico pensando que era un invento del imperialismo para mantener la hegemonía sobre los países en desarrollo. Y en realidad el fenómeno de la globalización, desde aquellas denuncias hasta ahora, lo que ha mostrado es que el crecimiento de la economía mundial se ha producido en mucha mayor medida de la economía, no de la redistribución de la riqueza, en los países en desarrollo que en los países centrales. Donde se ha producido la revolución tecnológica no es donde más se ha aprovechado en términos de crecimiento. Ese es uno de los fenómenos, el impacto de esa globalización en el proceso de toma de decisiones, que escapa a los niveles nacionales. No estoy hablando, simplificando mucho, sería la troika, porque los griegos estaban contra la troika. Bueno, desaparece la troika y negocian los 3 mismos personajes que pertenecen a la troika, pero ya no se llaman troika. Por tanto, Syriza hace un referéndum, lo gana y después acepta, de nuevo Andalucía, en mi tierra dirían cuarto y mitad de lo que le habían dado antes. Y aún así se lo aceptan los ciudadanos. Dicen, no, lo que usted no aceptó ahora, llevándolo a un referéndum y ganándolo, dice, es que yo no tenía ninguna otra alternativa. Fui a ver a Putin, pero no me dio ninguna solución, como es natural. Pues como para dar soluciones de esa estaba Putin, total. Nos encontramos con esa situación, y la gente tiene un referente de que las decisiones se toman lejos. No sé si es la época exactamente de la tecnocracia, como lo que se odia. Yo creo que hay mucha más banalización del discurso político que decisiones basadas en razonamientos tecnocráticos, salvo que se quiera llamar tecnocrático a lo que decide o lo que exige el mercado, cosa que yo no creo. El mercado es absolutamente arbitrario. Entonces, puede que al cabo de 100 años de librarse a su propia suerte se autorregule, pero yo nunca he visto a la mano invisible del mercado evitar una crisis como la implosión del sistema financiero internacional. Es mentira. Eso no funciona así, necesita un marco regulatorio y previsibilidad. El problema es que la previsibilidad ha desaparecido porque las reglas de juego han dejado de ser nacionales para dejar de ser, para pasar a ser globales, y dentro de la globalización, digamos que
el software que inventa un ingeniero para las transacciones comerciales pesa más que el código de comercio, o que el Fondo Monetario Internacional, en realidad. El otro impacto externo que me parece que incide sobre la democracia representativa es el de las redes sociales, que es bien interesante como fenómeno, porque no es que cuestione la democracia representativa, que también es que cuestiona el papel de los medios de comunicación clásicos. Pues realmente la inmediatez de la información, no hablo de la calidad ni del rigor, pero la inmediatez de la información es insuperable desde el punto de vista de los medios sociales. No quiero decir lo que dice Eric Schmidt al frente de Google, ¿no? Que dice, bueno, este es el gran basurero de la humanidad, porque ahí cabe todo. Cabe desde una buena idea hasta un horror, pero como cabe todo, desde lo bueno hasta lo malo, en Cuba la única manera que ha habido de respirar ha sido a través de los blogs, como ha pasado también en una parte de lo que llamábamos primavera árabe. Por tanto, yo creo que habría que acercarse más a ver cuáles son las causas de la crisis de gobernanza en la democracia representativa, que una buena parte de sus efectos. Pues, os oigo decir nombres de cada uno y tal. Bueno, todos los que en la crisis financiera se han quejado, han protestado o se han indignado, todos los movimientos de los indignados, que son 1000, todos tienen razón en lo que reivindican, pero la suma de todas las indignaciones nunca dio un programa de gobierno. Da igual que se gobierne un ayuntamiento como el de Madrid o el de Zaragoza que una nación. Gobernar es priorizar. Y, por cierto, priorizar anticipando el siguiente movimiento del movimiento que se da. Si algo me preocupa de lo que está pasando en este momento en Francia, con los que nos sentimos todos muy solidarios, es si de verdad la reacción que tiene la conexión inmediata e inmediática con el ciudadano, que soporta la tensión y quiere una respuesta ya, es una reacción que mide el siguiente y el subsiguiente paso que un político tiene que medir por fuerza, para darle eficacia y para no frustrarse, porque puede ser fuego de un día y humo durante mucho más tiempo. La guerra contra el Estado Islámico le da entidad de Estado al Estado Islámico, pero la guerra contra el terrorismo es una contradicción en sus términos. Pues no hay un frente de batalla, y de hecho eso ya está en el libro de Clark contra todos sus enemigos. Bueno, por tanto, hay problemas. Le llamamos a eso populismo. El populismo de derecha o de izquierda, yo creo que es medio pensionista. Hay populismo de todos los signos, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy en Argentina? Bueno, ¿ha votado por una alternativa de gobierno la mayoría de la gente? ¿O ha votado por el cansancio, el hartazgo de una forma de gobierno? Más bien creo que ha sido eso. Incluso la distancia que al final se ha producido de 3 puntos, sin mayoría en ninguna Cámara, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, pues a pesar del presidencialismo, marca un momento radicalmente distinto, y veremos a ver qué pasa en términos de gobernanza, porque todo el mundo deseamos que sea lo mejor. Pero claro, no se puede comparar, a pesar de todo lo que se diga, yo las pasiones las comprendo, no se puede comparar la situación de Argentina, que podríamos decir que en términos de gobernanza, para corregir algunos de los problemas, es muchísimo más manejable que la situación de Venezuela, que simplemente ha dejado de ser manejable, donde la destrucción es de todo, es de la institucionalidad, de las libertades de prensa y de cualquier otra naturaleza, con presos políticos y elecciones a la puerta, de la economía, de la sociedad. Es verdad que en el discurso se han sustituido algunos de los elementos clásicos de la lucha de clase, no sé cuánto, por elementos que son más ambiguos y que parece que tienen más recorrido. Son los de abajo contra los de arriba. Y los de abajo son los que deciden estar conmigo, y los de arriba ya los voy señalando de a poquitos para que me quepan más entre los de abajo. Por tanto, esa fractura social es
la búsqueda de un adversario o de un enemigo de referencia es lo contrario de la gobernanza de las sociedades. Las sociedades tienen que mantener un nivel bueno, para empezar, un presidente de una república tiene que gobernar para todos los ciudadanos, aunque no lo hayan votado, y sobre todo tiene que representarlos. No puede diferenciar entre buenos y malos venezolanos, argentinos, o lo que sea. Pero a pesar de que haya rasgos comunes, las diferencias son tan abismales. Y dice, bueno, Evo Morales es un fenómeno de esa naturaleza. Evo Morales ha llevado razonablemente bien las cuentas de Bolivia, que no es poca tarea, porque estos 10 años de bonanza pues no se han aprovechado para hacer las reformas estructurales y la diversificación que necesitaba una parte del continente. Pero repito, América Latina es una realidad muy compleja. ¿Por qué van a resistir mejor las economías del Pacífico, independientemente de la ideología de los gobernantes, que las economías del Atlántico a esta crisis en la que ha entrado, digamos, de materias primas, que a pesar de todo es una crisis coyuntural, no es definitiva, porque las relaciones de intercambio ya definitivamente son distintas de las que fueron en los años 60-70, cuando las economías de sustitución. No quiero dejar sin respuesta lo de Argentina, porque de ahí derivaron muchos debates. Bueno, atacar a la prensa no sé si es más fácil que atacar a una petrolera. El caso argentino no lo demuestra. Pero digo, no tener periódico, que no tener gasolina. Pero no tener, una cosa es no tener, digo, da igual, es perfectamente discutible, pero verá, quizá el ejemplo de la petrolera me sirva porque me parece que Repsol llegó a Argentina y se quedó con YPF a final de los 90. Pero lo curioso además que fue con una negociación con Néstor Kirchner, por fijarlo. No porque no estuviera Menem, sino porque el factor fundamental estaba abajo. Pero más allá de eso me lleva a una reflexión, porque yo distingo, y lo he discutido mucho, creo que la menor presencia del Estado en la actividad económica no es un mal. Más bien es más eficiente el sector privado que el Estado en la generación de Producto Bruto. Pero yo hago excepciones. Yo creo que el Estado tiene necesidad de estar presente para garantizar servicios públicos esenciales como la educación o como la salud. Y creo además que en el sistema sanitario compite con ventaja respecto de cualquier otro modelo. Eso es lo que creo, podría extenderme mucho. Entonces, cuando este debate se ha producido en los 90 y después de los 90, en los 2000 en América Latina, a mí me han preguntado algunas veces, ¿y cuál es el modelo de Estado que usted propone? Y voy a terminar con eso porque es la parte que te merecías decir tú, porque me pidió el copyright Fernando Enrique Cardoso, que estaba presente en ese debate. Digo, mire, yo desearía un Estado que podríamos llamarle un Estado Ipanema. Y Fernando Enrique me miraba muy serio. Y bueno, pues sí, uno ve a esta gente que va por la playa de Ipanema, que no le sobra ni un gramo de grasa, pero que no se le ven los huesos. Por tanto, que tienen la elasticidad y la flexibilidad que le da la fortaleza de no ser un Estado grasiento, clientelar, lleno de subvenciones, etcétera, pero de no ser un Estado que no sea capaz de responder a los intereses generales de los ciudadanos y suministrar servicios públicos esenciales, que son los que de verdad crean igualdad de oportunidades y igualdad en la redistribución del ingreso, que es el fenómeno más preocupante que existe, incluso en las épocas de crecimiento. La distancia entre las rentas más altas y las rentas más bajas ha seguido aumentando, incluso disminuyendo la pobreza. No digo ya en las épocas de ajuste. En las épocas de ajuste, de nuevo, oigo en América Latina un discurso que me asusta, de decir, bueno, ahora toca ajustarse, y ajustarse es sacrificarse, ya se sabe que la redistribución del sacrificio va a ser la que sea, y ya veremos de recuperar políticas de redistribución cuando la economía esté creciendo. O sea, que cuando crece, crece de manera desigual en el reparto y cuando se ajusta,
no es de manera desigual, es radicalmente desigual. Por tanto, yo creo que eso subyace en ese modelo de la globalización que digo que está afectando a la crisis de la gobernanza de la democracia representativa. Y en esas estamos, pero las grandes manchas me preocupan. Yo creo que en América Latina se puede diferenciar perfectamente lo que le ha pasado a Ecuador con Correa de lo que le ha pasado a Venezuela con Maduro o lo que le ha pasado a Bolivia. Es que son, o a la crisis política con repercusiones económicas del Brasil de Dilma Rousseff, etc. Por tanto, yo creo que en eso hay que ser lo más riguroso posible para saber que la última broma que puedo hacer me la hizo un amigo del que no puedo dar el nombre porque tendría muchos problemas en América Latina, pero que tiene responsabilidad de gobierno de hace mucho tiempo. Y de la izquierda latinoamericana aprendió una cosa importante, que parece que se desdibujó con la Revolución Cubana, con el asalto al poder por las armas, como el único mecanismo de llegar al poder, que dieron lugar a las guerrillas, todavía hoy con los residuos de la FARC. La izquierda latinoamericana ha comprobado que se puede llegar al poder por los votos, que no hacen falta botas. Ahora tiene que aprender a gobernar con los votos, a hacer un buen uso de esa capacidad de triunfo. Y eso, para Martín Caparrós, es la última parte de lo que decía. ¿Cuánto tiempo tardaremos en recuperar la credibilidad de un discurso progresista? Yo creo que no mucho tiempo. La política se ha hecho demasiado líquida. Las cosas cambian demasiado. Oigo, esa sí que es la última. Oigo al presidente Rajoy decir, no, aquí lo que falta es experiencia, seguridad, todos estos inventos nuevos. Volver al pasado horrible del PSOE y tal. Y a mí, de broma, pero me dan ganas de decirle, pero si algún español piensa en su fuero interno y 4 años más de Rajoy, es soportable. Dice, es posible, pero no sé si serán 2 meses de campaña y otros 4 años de plasma, pero 4 años más, difícil. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues no sé si tenemos todavía unos minutos. Yo creo que el presidente Rajoy, que has dicho, está deseando, aunque no lo parezca, volver al registro de la propiedad de Santa Pola. Ya se han tomado algunas medidas allí para cuando llegue.